que necesitamos en ese momento, ¿sí? Algo importante que no les comenté de la tomografía, fíjense, cuando nosotros hacemos el estudio de imagen, ¿sí? Una de las cosas que miramos es todas aquellas imágenes densas, espontáneas en el encéfalo, ¿sí? Aquello que es denso, que es bien blanco, sin la introducción de contraste endovenoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se ve blanco en el encéfalo puede ser o calcio o puede ser sangre extravasada, producto de una hemorragia, ¿sí? Tanto intracerebral a nivel de las meninges o intraventricular, ¿sí? Entonces, todas aquellas imágenes espontáneamente blancas, espontáneamente densas, sin la introducción de contraste, a nosotros nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, hay dos imágenes densas en forma espontánea que están a nivel de los plexos coroides. Esas son calcificaciones normales que aparecen con la edad a nivel de los plexos coroides. Pero así, esta misma imagen a nivel del parénquima no debería estar, entonces ahí tenemos que sospechar que es producto de alguna lesión, ¿sí? Eso la tomografía nos lo permite ver muy bien, cosa que la resonancia magnética, las lesiones calcificadas no lo permiten ver muy bien. Las hemorragias que se encuentran en el espacio subaracnoideo, o sea, a nivel de los surcos, a veces no nos permiten, no se ven muy bien, ¿sí? Pero todo lo demás, la imagen de resonancia es superior a la tomografía sin duda, ¿sí? Lo que juega en contra es el tiempo de estudio. Y obviamente, acuérdense, las limitaciones de la claustrofobia, de tener algún marcapasos en el cuerpo, de tener alguna prótesis magnética no compatible con el resonador, ¿sí? Son todas las limitaciones que son similares a cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Profe, tengo una duda. Sí. Usted dijo que en la imagen superior a la derecha, esas imágenes cálcicas en un paciente grande es normal. Sí. Si lo llegamos a ver en un paciente joven, sería normal, ¿no? En realidad, lo primero que nos ponemos a pensar, si yo veo esta imagen en un bebé, yo no pienso que es calcio, yo voy a pensar que es sangre, ¿sí? Voy a pensar que en realidad, obviamente no van a ser simétricas, digamos, tienen otras características, pero una imagen de estas características en un paciente joven, y yo no voy a pensar en unas calcificaciones fisiológicas, yo voy a pensar en algo patológico. Después veré si es calcio, si es sangre, qué es, ¿sí? Porque esta clase no traje para mostrarles, pero la clase que viene vamos a ver algo de eso. Cómo se ven los hematomas intracerebrales. Son espontáneos, son densos, pero tienen características determinadas, ¿sí? Puede haber sangre extravasada dentro de los ventrículos laterales, pero no se va a ver así puntiforme y simétrico, ¿sí? Pero por lo general, estas calcificaciones no aparecen en pacientes jóvenes. Si aparecen, tenemos que buscar alguna causa patológica. Incluso un aumento de calcio en sangre que hacen calcificaciones patológicas. Podemos pensar un montón de cosas, pero en jóvenes no debería estar. Tenemos que buscarle una causa, ¿sí? Por eso la tomografía, si bien ustedes me dicen, bueno, la definición tisular no es la ideal, pero nos permite ver muy bien todas aquellas lesiones que tienen que ver con una resolución urgente. Por ejemplo, un hematoma a nivel de las meninges, que haya que drenarlo rápidamente, lo vamos a ver muy bien con tomografía, ¿sí? Cuando tenemos un desplazamiento de la línea media o producto de un tumor o de un edema o de lo que fuera, ¿sí? Que necesitamos descomprimir porque ese paciente puede tener, digamos, ustedes piensan que el encéfalo es una caja que no se expande, y más en un adulto. En los chiquitos sí, porque bueno, al no tener cerradas de todas las suturas, puede expandirse ante aumento de ocupación por un tumor o por lo que fuera, ¿sí? Se expande hasta un determinado momento. En los adultos no se expande, entonces cualquier lesión que aparezca extra, lo que va a hacer es comprimir el tejido normal. Lo comprime y produce herniaciones por debajo de la duna madre, por debajo del tentorio, con el famoso enclavamiento del bulbo a nivel del agujero de Monro, que es lo que genera compresión de los núcleos del centro respiratorio con un paro respiratorio, ¿sí? Entonces, todo lo que ocupa espacio a nivel del encéfalo va a generar algún problema, ¿sí? Y eso lo podemos definir muy bien por tomografía. Después, una vez, por ejemplo, si tenemos un paciente inconsciente que llega, vemos algo que parece un tumor,
evaluamos qué se hace, si se pone corticoides para bajar un poco la presión, evaluamos qué se hace en la urgencia, después en una segunda etapa, ¿sí? Ya con un poco más de tiempo, se estudiará por resonancia magnética cómo está, digamos, cómo está compuesto ese tumor, ¿sí? Pero en una primera instancia, lo primero que hacemos es una tomografía, ¿sí? La información que nos aporta es muchísima, ¿sí? ¿Está? Ahí, esperen que... Profe, yo tengo un problema y es que, viste que cuando tenemos lo que es la tomografía y la resonancia magnética, y tenemos tantas diferentes temas como, bueno, la diferencia entre las T. En la diferencia entre las T, T1 y T2, las puedo reconocer, pero Sí. ¿cómo me doy cuenta de forma rápida cuándo es una tomografía con una ventana con una ventana ósea? No, o de parenquima, no me acuerdo. Pero No, no importa, puede ser ventana ósea o ventana parenquimatosa. Pero fíjate, te salta a la vista, y más teniendo una al lado de la otra. Y más en el cráneo. El cráneo tiene un hueso grande como una casa, ¿sí? Fíjense, es blanco, se ve muy bien. Esta ventana para parénquima lo que hace es no permite ver la cortical interna, la cortical externa y el tejido esponjoso en el medio de cómo está compuesto el hueso. Pero lo que primero vemos es que el cráneo es blanco. Fíjense, cuando lo vemos acá, nos puede confundir esto. Esto es la médula ósea dentro de los huesos planos del cráneo, ¿sí? Lo que está hiperintenso en este sector tiene que ver con la grasa de la médula ósea. Lo que es hipointenso de la corteza es esta imagen que está acá, ¿sí? Es bien negra la corteza. Fíjense, la cortical interna, la cortical externa, y lo que se ve hiperintenso en el medio va a ser la grasa de la médula ósea, ¿sí? Pero vayan a ver el hueso. Acá es lo mismo que en cualquier otro sector del organismo. Y cuando vemos una tomografía, salta a la vista. Muchas veces algo que pasa es que hay muy buena definición en la tomografía, entonces cuando vemos el parénquima, lo vemos bien definido, ahí dudamos si es una tomografía o una resonancia, ¿sí? Porque esta perfectamente podría ser un T1, como se ve el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero acuérdense de ir siempre al hueso, y en el cráneo el hueso es grande como una casa, tiene un espesor bastante pronunciado, con lo cual es importante poder diferenciarlo. Y cuando vean la resonancia, tengan en cuenta que de ver todo el espesor del hueso, no se queden solamente con la parte interna, que eso sí puede prestar a confusión, ¿sí? Por ejemplo, otra diferencia que es importante, en realidad se diferencia muy bien el aire a nivel de los senos paranasales. Esto sería parte del aire que se encuentra en el seno frontal, ¿sí? Y fíjense lo mal definido que se ve el aire a nivel de la resonancia magnética, ¿sí? Los dos se ven negros, eso sí es cierto, pero la definición es muy diferente, ¿sí? Pero siempre vayan a la cortical del hueso. La cortical en los huesos planos del cráneo es bien gorda, ¿sí? Se puede diferenciar muy bien, ¿sí? Y es ver, no hay vuelta que darle, esto es práctica, no hay otra solución. Según lo que dijo usted, ahí tenemos a lo que es a nuestra izquierda una resonancia magnética con una ventana con T2, sí, y a nuestra derecha es una tomografía computarizada con ventana ósea. No, con una ventana parenquimatosa. El hueso no se ve. Ven que no puedo diferenciar la cortical del hueso esponjoso acá. Tiene una ventana parenquimatosa. Vamos a ver siempre ventana para parénquima, salvo que estemos buscando fractura. Ahora, bueno, después les voy a mostrar, porque sería la clase siguiente, pero la tengo acá para que la vean, cuando tenemos ventana ósea y ventana parenquimatosa. A ver si la puedo ver ahora, si se quedan tranquilos. A ver. Que se puede diferenciar muy bien. Fíjense, esto es un paciente que tuvimos nosotros, ¿no? Una guardia que creo que dejé 10 años de vida en ese momento. Tenemos dos imágenes de tomografía, mismo paciente, mismo corte, ¿sí? Ventana parenquimatosa y ventana ósea. Los dos se ven hiperdensos el cráneo, ¿sí? Los huesos del cráneo se ven hiperdensos porque se ve bien la parte cálcica. Lo que estamos viendo acá es muy bien la cortical externa, la parte esponjosa del hueso y la cortical interna. Vemos muy bien el diploe, ¿sí? Fíjense, en realidad esta imagen es para ver la fractura que está ahí,
¿sí? Y esta fractura, cuando vamos a la ventana parenquimatosa, que lo único que hacemos es rotar el mouse, ¿sí? Cambiar la ventana. Fíjense, asociado al punto de fractura, que no se ve con la ventana parenquimatosa la fractura, porque se ve solamente cuando cambiamos a la ventana ósea, hay una imagen hiperdensa, que a este paciente no le hemos puesto contraste, que coincide con la fractura. Esto es un hematoma epidural, son gravísimos, ¿sí? Porque los epidurales tienen que ver con fracturas arteriales, ¿sí? Esta es una fractura de la arteria meningia media, que cuando son los hematomas de origen arterial, la sangre pulsa y aumenta muchísimo la presión, con lo cual la evolución es mucho más rápida, ¿sí? En el crecimiento del hematoma. Y fíjense cómo va comprimiendo a medida que va expandiéndose el hematoma, va comprimiendo el tejido cerebral. Obviamente esto está asociado a edema. Va comprimiendo los ventrículos laterales y está desplazando de a poco la línea media, ¿sí? Este paciente lo vimos en el tomógrafo e inmediatamente llamamos al neurocirujano. Se salvó de milagro en segundos, porque apenas lo llevaron al quirófano, se enclavó en el quirófano y pudieron descomprimirlo, hicieron una ventana a nivel del cráneo, pudieron descomprimir ese hematoma, ¿sí? Este paciente se salvó por milagro, ¿no? Teníamos 5 minutos más el paciente dentro del tomógrafo, tardaban más de 5 minutos más en traerlo, y ese paciente no contaba la historia, ¿sí? Es así de rápido todo. No tenemos tiempo de evaluar, de pensar, de buscar en el libro. Esto es sí, no, blanco, negro, este paciente se va, este paciente se queda, este paciente se va a quirófano, ¿sí? Y la imagen de tomografía que nos aporta en la urgencia es suficiente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Sí? En realidad, acá sí puedo decir cómo está ese parénquima, digamos, no importa, hay un hematoma, hay una compresión, hay desplazamiento, listo, este paciente es hiperurgente, ¿sí? Un hematoma subdural, que serían esos hematomas que se producen por lesión más de estructuras venosas, tienen una forma de lente este sería biconvexa, la otra es cóncavo convexa, es una forma de más de media luna. Esos pacientes, si bien, y más si son jóvenes, el tiempo de evolución no es tan rápido, pero hay que dar una solución inmediata, ¿sí? En pacientes más añosos, como tenemos una atrofia cerebral, hay una reducción del tamaño del volumen cerebral y un aumento de los surcos y las circunvoluciones, con lo cual los hematomas subdurales tienen más tiempo de expandirse sin llegar a comprimir el encéfalo, porque hay más espacio dentro del encéfalo, dado por la atrofia que tenemos en forma normal, ¿sí? Eso ni hablar si se le agrega drogas o si se le agrega alcohol, ¿sí? La atrofia cerebral es mucho mayor en pacientes con adicciones, ¿sí? Es muy loco poder ver el encéfalo de un paciente adicto. Ahí uno entiende cómo hay una lesión neuronal grave, ¿sí? Que se ve por reducción del volumen del tejido nervioso, ¿sí? ¿Estamos bien? Hasta ahí estamos. No se vuelvan locos con la ventana. En la ventana de parénquima, el parénquima no se ve, perdón, en la ventana de hueso, el parénquima no se ve, y en la ventana de parénquima, el hueso, no lo puedo diferenciar muy bien, ¿sí? Pero prácticamente vamos a ver todo ventana para parénquima, salvo que sea algo específico que querramos ver, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Quedó joya. Sí, de 10. Bueno, entonces, configuración externa. ¿Qué me pueden decir? Esperen que se me abrió acá una ventana. ¿Qué me pueden decir de la configuración externa? Tiene ese aspecto, digamos, el cerebriforme, tiene que ver con esto, con la formación de muchas circunvoluciones y muchos surcos, ¿sí? En toda la superficie cerebral, ¿sí? Y que está dado ¿por qué? ¿Por qué aparece esto? Porque el cerebro al ir creciendo se va comprimiendo. En realidad, el cerebro crece, pero crece porque nuestras funciones, ¿sí? Humanas están muy especializadas y requieren mucha cantidad de neuronas para cumplir esas funciones especializadas, ¿sí? Al requerir más cantidad de neuronas necesitamos más superficie cortical. Y como les decía, el cerebro no puede expandirse eternamente,
¿sí? Al no poder expandirse, se va plegando sobre sí mismo y empiezan a aparecer estas circunvoluciones y estos surcos. ¿Sí? Hay algo muy loco, yo lo caí muy avanzada en la carrera, en que nosotros nacemos en forma prematura, que cuando lo escuché yo digo, bueno, están diciendo gansadas, ¿sí? Y en realidad tiene más que ver con una cuestión de desarrollo. Entonces, si ustedes ven cualquier mamífero terrestre, cuando nace, en menos de un día ya está de pie y está comiendo. Nosotros para estar de pie y para comer solos necesitamos por lo menos un año. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el desarrollo que requiere el humano para poder ser ligeramente más independiente. Nosotros somos totalmente dependientes de nuestras madres o de algún adulto cercano. ¿Sí? Sin un adulto cerca, un bebé se muere. ¿Sí? Y esto es porque si tuviéramos el desarrollo suficiente cerebral para poder pararnos apenas nacemos, la cabeza tendría un tamaño tan grande que no pasaría por la pelvis estrecha de una madre. ¿Sí? Cuando el humano se puso de pie, la pelvis se estrechó. Entonces, la única forma de poder parir un bebé es con un tamaño craneal un poco más chico, para lo cual necesitaban nacer antes. ¿Sí? Por eso nosotros nacemos en forma prematura. No tenemos un desarrollo cerebral tan maduro como lo tenemos en los primeros años de vida, ni hablar de la adultez. ¿Sí? Tiene que ver con el desarrollo cortical. ¿Sí? Entonces, ahí uno entiende, hacemos mucho ecografía obstétrica, cuando hacemos, que también es otra forma de evaluar el encéfalo por ecografía obstétrica, en ecografía fetal cerebral, nosotros vemos que en la primera etapa de desarrollo, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, el cerebro es liso en la superficie. A medida que va avanzando el tercer trimestre y se va acercando al término, el cerebro se va plegando sobre sí mismo. Y tiene que ver con esto, con el desarrollo cortical, ¿sí? Con la madurez, acercarse un poco más a la madurez, que incluso estando de término no lo alcanzamos, ¿sí? Y esto se vio que estos pliegues sobre sí mismo del encéfalo se producen más o menos parecido en todos los individuos. ¿Sí? De ahí a la ubicación de determinadas circunvoluciones con nombre y determinados surcos con nombre. ¿Sí? Y los surcos más profundos se dispuso que iban a dividir lóbulos. ¿Sí? ¿Cuáles son los surcos profundos que nosotros encontramos en la superficie? Lo que es la cisura de Rolando. Sí, que es la cisura, la central. Sí. La cisura de Silvio. Y después, por último, el surco parito-occipital. El parito occipital, que no se ve tanto desde la superficie externa, se ve mucho más desde la cara medial del hemisferio. ¿Sí? Entonces vamos a dividir estos lóbulos superficiales en base a esos surcos más profundos, ¿sí? Que van a ser el de Rolando, el central, hacia adelante va a ser el lóbulo frontal, de Rolando hacia adelante, y de Silvio hacia arriba va a ser el lóbulo frontal. ¿Sí? De Silvio hacia abajo vamos a encontrar el temporal, de Silvio hacia arriba y de Rolando hacia atrás nos encontramos con el parietal hasta la cisura parito-occipital. Del parito occipital hacia atrás nos encontramos con el lóbulo occipital. ¿Sí? Cada uno va a tener el nombre del hueso que está por debajo. ¿Sí? Y de los 5 lóbulos hay uno que no se ve en la superficie, que ¿cuál es? La ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿Cómo hacemos para poder verlo, al lóbulo de la ínsula? Se tiene que abrir lo que es la región del surco de Silvio, se abre. Ajá. Y puede encontrar la ínsula. O sea, abrimos los labios de la cisura de Silvio y en el fondo, en la profundidad, nos encontramos con el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Nosotros la vamos a ver por tomografía. En los cortes tomográficos también la vamos a poder evaluar, la vamos a poder ver. ¿Sí? Entonces, teniendo la división por lóbulos, sabemos que el lóbulo frontal es de la cisura central o de la cisura de Rolando hacia adelante, y vamos a poder diferenciar diferentes circunvoluciones y diferentes surcos. Es bastante sencillo y si uno lo piensa en forma práctica, lo sacamos bastante rápido. ¿Sí? La forma de poder diferenciar la cisura de Rolando no es tan sencilla en los cortes tomográficos. ¿Sí? Nosotros desde la superficie externa vemos que Rolando es bien profundo, está limitado por 2 circunvoluciones paralelas. Esas 2 circunvoluciones, ¿qué van a hacer?
las dos ascendentes, una precentral y la otra postcentral. Una precentral que corresponde al frontal y una postcentral que corresponde al parietal, ¿sí? Entonces, aquella cisura que llega a la línea media, que indenta la línea media, que se encuentra ligeramente posterior al punto medio del cerebro, ¿sí? Y está limitada por dos circunvoluciones paralelas, va a ser la cisura de Rolando, ¿sí? Una vez que identificamos la cisura de Rolando, podemos decir que de ahí para adelante es el lóbulo frontal, ¿sí? Inmediatamente por delante de Rolando nos vamos a encontrar con la circunvolución precentral, ¿no? Esa queda totalmente diferenciada. Y después lo que nos queda del lóbulo frontal son tres circunvoluciones que son bien paralelas. Circunvolución frontal superior, frontal media y frontal inferior, ¿sí? Y ahí tenemos la superficie externa del lóbulo frontal. Esas circunvoluciones van a estar divididas por el surco frontal superior y el surco frontal inferior, ¿sí? Algo característico que es importante porque podemos diferenciar sectores y se ve también por las imágenes. Fíjense que la cisura de Silvio tenemos diferentes partes, ¿no? Tenemos una rama posterior, una rama ascendente anterior y una horizontal anterior. Estas dos ramas anteriores nos van a determinar sobre la circunvolución frontal inferior una forma de M, ¿sí? Como una, digamos, tiene esa curva bien característica que se repite en todos los individuos. Entonces podemos diferenciar sectores bien determinados, que son pars o regiones. Esta región que está más cerca de la cisura de Silvio, de la rama horizontal, va a ser la opercular o la opercularis, ¿sí? Esta es la pars triangular y esta es la pars orbitaria de la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Profe, ¿puede que también estén con el nombre de pie, triángulo claro, y preorbitaria? Puede ser, eso depende de la nomenclatura de cada libro, pero suena parecido. La triangular parece. ¿Triangular dijiste? Sí. Sí, sí, sí. Pie, no sé por qué se llamará. Se puede también encontrar como región, sí, del opérculo, región, porque está ubicada justo a nivel de la apertura de la cisura de Silvio. Y la otra la orbitaria porque está cerca de la órbita, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se pueden determinar regiones. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos estas cosas? Ubiquemos las circunvoluciones, ubiquemos los surcos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hinchamos con esto? Porque hay regiones anatómicas las cuales corresponden a también funcionales, como por ejemplo de la vista, del oído, de la motricidad fina, bueno, eso con el cerebelo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque si hay un golpe a esa zona, esa área va a estar afectada. Totalmente. Si aparece una lesión en una determinada región, nosotros vamos a presuponer qué lesión va a tener el paciente, ¿sí? O si, por ejemplo, tenemos un tumor y tenemos que sacar una determinada región, nosotros vamos a saber, sacando esas regiones, qué secuela va a tener el paciente. Y desde el punto de vista de las imágenes es importante porque necesitamos localizar regiones, por ejemplo, un tumor en determinado sector, para que sepa el neurocirujano qué es lo que tiene que ir a operar, ¿sí? Entonces, lo que estamos ubicando es lesiones y estamos correlacionando la lesión con la clínica de ese paciente, ¿sí? Si tenemos un paciente con una lesión a nivel de la circunvolución precentral, nosotros vamos a esperar un déficit motor contralateral de ese paciente, ¿sí? Del área afectada. Ustedes saben que hay una expresión de todo el cuerpo a nivel de la superficie cortical que no coincide con el tamaño corporal que vemos habitualmente. Tiene que ver con la cantidad de neuronas destinadas a cada una de las regiones. Entonces, aquellos sectores, por ejemplo, la mano, que necesita una motricidad mucho más fina, va a tener más neuronas destinadas a esa región que, por ejemplo, a nivel de el pie, digamos, en donde no necesitamos una motricidad tan fina. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener diferentes regiones que van a corresponder con los homúnculos, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, que eso, si no lo vieron ahora, después lo van a ver, pero que está representado en la superficie cortical. Entonces, de acuerdo a la lesión donde se encuentre, vamos a saber qué déficit va a tener ese paciente, ¿sí? Por eso es importante saber cada una de estas regiones, porque cada una, como decías vos, se correlaciona con una función determinada, ¿sí?
Entonces, el lóbulo frontal es sencillo. Una vez que ubicamos la cisura de Rolando, hacia adelante tenemos la precentral, y lo demás, lo que vamos a tener, las 3 circunvoluciones, frontal superior, media e inferior, con la característica de que la circunvolución frontal inferior tiene ese aspecto de M dado por las ramas anteriores de la cisura de Silvio, ¿sí? Que van como dividiendo a esta circunvolución, ¿sí? Con respecto a la parietal, del lóbulo parietal va, dijimos, desde Rolando hasta el surco parieto-occipital, ¿sí? ¿Qué circunvoluciones encontramos? La primera que nos salta a la vista es la poscentral, ¿sí? Que era una de las paralelas que nos ayudaba a distinguir la cisura de Rolando, ¿sí? Fíjense que el surco poscentral, que es el que limita la circunvolución poscentral hacia posterior, cuando casi pasando el sector medio del surco, se va a intersectar a otro surco perpendicular, ¿sí? Ese surco perpendicular es el intraparietal, ¿sí? Y ese intraparietal nos va a diferenciar hacia arriba el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior, ¿sí? Si vamos un poquito más abajo y encontramos la cisura de Silvio, justo en el borde de la cisura de Silvio nos encontramos con la circunvolución supramarginal, y un poquito más abajo, cerca del temporal, nos vamos a encontrar con la circunvolución angularis o angular, ¿sí? Y ahí ya tenemos visto desde la superficie externa lo que es el lóbulo parietal. ¿Se entiende? No es más que esto, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Si vamos... con imágenes para que se vean. Y ahora vamos a ver. Esperen, que estamos repasando esto para que todos sepamos dónde estamos parados. Y ahora vamos después a ver las imágenes, que no es tan complicado. Del temporal, fácil, ¿sí? Temporal superior, temporal media y temporal inferior, ¿sí? Y del occipital va a ser mucho más evidente desde la cara interna del hemisferio, pero desde afuera, desde la parte externa, vamos a ver al surco parieto occipital y al surco calcarino, que nos van a delimitar lo que va a ser la cúnea, que ahora vamos a verla mucho mejor desde la cara medial del hemisferio, ¿sí? Si este es el surco parieto occipital, fíjense lo pronunciado que es desde el borde interno, se cruza en ángulo agudo con el surco calcarino, que nos van a determinar la cúnea. Por debajo, que también va a formar parte del lóbulo occipital, nos vamos a encontrar con la circunvolución lingual, ¿sí? Por delante de la parieto occipital, ¿qué nos encontramos en este sector? Si esta es la cúnea, por delante de la parieto occipital nos vamos a encontrar con la precúnea, que corresponde al lóbulo parietal, ¿sí? Acá, digamos, lo que está en el centro de la imagen central del corte sagital medio va a ser el cuerpo calloso, y rodeando el cuerpo calloso nos vamos a encontrar con la circunvolución del cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Y por afuera nos vamos a encontrar con el surco del cíngulo, que cuando se hace superior, se hace más ascendente, va a ser el surco marginal. De ahí, entre el precentral y el marginal, nos van a determinar el lobulillo paracentral, ¿sí? El lobulillo paracentral, en el medio vamos a encontrar parte del surco central. Fíjense que no es tan pronunciado en línea media, pero llega hasta la línea media el surco central, y va a estar limitado por 2 circunvoluciones paralelas, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿El surco marginal es la continuación del surco poscentral? Del surco poscentral, no. El poscentral me parece que se queda en la superficie externa, no llega hasta la superficie interna, hasta la cara medial. El que llega a la cara medial va a ser el surco central, si no mal recuerdo. El precentral. ¿Sí? El precentral y el central, ¿sí? El postcentral me parece que no llega, y el que se transforma en realidad es parte de la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Algunos lo toman como parte de la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Me parece que no sé si la postcentral, eso tengo que fijarme. No, porque viste que pareciese. Sí, y está justo es la continuación del postcentral, porque sí. Precentral y postcentral tenés el central. Déjame buscarlo. No lo tenía como que sería el mismo,
porque a veces se interrumpen y continúan aparte. Hay muchos surcos que no son continuos y que están divididos en 2 o 3 partes, que ahora les voy a mostrar esas imágenes. Tengo que ver si se continúan, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, sería la ubicación de ese surco, ¿sí? Pero me parece que no llegaba hasta la línea media. Sí lo hacía el surco central de Rolando, ¿sí? Y si yo les muestro esto que está acá, si yo les digo, esta es la circunvolución del cíngulo, ¿este qué será? La circunvolución frontal media. No la lean porque está mal. Piénsenlo. Superior. Es la superior esa, ¿sí? Ve que son tramposos, ¿eh? Piénsenlo antes de leerlo. Esta es la circunvolución frontal superior, porque la media es más externa, no llega hasta la cara medial. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo lo tenía así como telita, profe. No la había justo, ni lo cancelé encima. Sí. No, porque acá está puesto la circunvolución frontal media, pero vamos a ver en la tomografía cómo continúa con la frontal superior. ¿Sí? Ahora les muestro. Bueno, esto parte de lo que habíamos visto. Fíjense, un corte axial a nivel del encéfalo. Lo que vemos es cada uno de los hemisferios. Cada uno de los hemisferios es una imagen especular del otro. Como la corteza se va plegando sobre sí misma y aparecen las circunvoluciones y los surcos en la profundidad. Acuérdense que todos los surcos van a estar acompañados de la pía madre, con lo cual también tenemos líquido cefalorraquídeo, ese es el espacio subaracnoideo que habíamos hablado que se veía muy bien en las imágenes, ¿sí? Y cómo esta va a ser la cisura de Silvio. En la profundidad de la cisura de Silvio encontramos esta superficie cortical que corresponde al lóbulo de la ínsula, ¿sí? Esta superficie cortical no llega a la parte externa. La vemos porque estamos haciendo un corte a nivel del encéfalo, o podríamos verla cuando abrimos los labios de la cisura, ¿sí? Pero es superficie cortical que está en la profundidad de la cisura de Silvio, ¿sí? Corresponde al lóbulo de la ínsula, ¿está? Y desde la cara medial lo mismo que habíamos visto recién, que no quiero detenerme mucho. Esto lo habíamos visto, que tiene que ver con la ubicación de las lesiones, ¿sí? La importancia y la correlación con la función y la pérdida de función cuando existe alguna lesión determinada. Profe, disculpe, ahí hay un compañero que puso en un mensaje que no entendió. ¿Qué parte? No sé qué parte. Creo que lo que no entendió fue la parte de las cisuras. ¿De las cisuras? El que estaba mal. Claro, ese. ¿Cuál? La circunvolución media, que en realidad era superior. Ahora vamos a verla, miren, esperen que les muestro acá. Fíjense, cuando yo hago un corte, ¿sí? Esta es la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Y esto corresponde con la circunvolución frontal superior, que es lo que se continúa hacia afuera, ¿sí? Fíjense, circunvolución del cíngulo, que es lo que está pegadito al cuerpo calloso, y esto lo que vemos acá es la circunvolución frontal superior, ¿no? Circunvolución del cíngulo, circunvolución frontal superior, y la media estaría más acá. Yo no la vería desde la cara interna. Esa es mi interpretación, ¿sí? Eso es lo que dicen los libros de imágenes. Piénsenlo ustedes a ver qué les parece. Yo tengo acá, este es el cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo, que es la que está inmediatamente superior al cuerpo calloso, ¿sí? Arriba de la circunvolución del cuerpo calloso nos encontramos con la circunvolución frontal superior. La media es esta y la inferior es esta. ¿O no? ¡Wow! Esperen. Bueno, no desesperen. Esperen que vamos a ver la tomografía. Eso lo que se ve muy bien es en los cortes coronales, ¿sí? Un corte coronal anterior, vamos a verlo muy bien, ¿sí? Esto les traje para que lo vean nada más. Esta es una imagen de un feto. Fíjense lo liso del encéfalo cuando son pretérminos, ¿sí? Esto es, digamos, totalmente normal, porque en realidad tiene que ver con el desarrollo del tejido nervioso. Lo primero que aparecen son los surcos más profundos, el surco de Rolando, la cisura de Silvio, el parito occipital, ¿sí? Los más profundos son los primeros que aparecen, y a medida que va creciendo ese encéfalo dentro del cráneo, se va a ir plegando, van apareciendo el resto de las circunvoluciones de los surcos, ¿sí? En bebés prematuros o cuando hacemos ecografías
intraútero, lo que vemos es el desarrollo, cómo se va plegando el encéfalo. Nosotros muchas veces podemos evaluar, digamos, no le digo la edad exacta, pero sí ponerlos en un tiempo en qué trimestre se encuentra ese bebé a partir de las circunvoluciones que nosotros encontramos en ecografía. ¿Sí? Si nosotros vemos de la parte externa, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos la cisura de Silvio, que tienen esa rama horizontal, esta rama ascendente anterior y esta horizontal anterior. ¿Sí? Es bien profunda, tenemos el lóbulo de la ínsula en la profundidad. Fíjense, acá tenemos la cisura de Silvio en un corte de resonancia magnética. Fíjense, esta es una resonancia magnética corte axial, secuencia T1, en donde en la profundidad de la cisura de Silvio nos encontramos con el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Esto que está marcado con 2 óvalos. ¿Sí? Esa es la imagen. Y cómo nos determina la formación a nivel de la circunvolución frontal inferior la presencia de esa imagen de M. ¿Sí? Fíjense, circunvolución frontal inferior, circunvolución frontal media la tengo acá. Yo no hay forma que yo la pueda ver desde la cara medial del hemisferio. Y esta que está acá es la circunvolución frontal superior. ¿Se entiende? Si yo hago un corte a este nivel, como sería un corte coronal, tendría circunvolución frontal superior, frontal media y frontal inferior. No hay forma que la media llegue a la línea media. ¿Se entiende? Claro. Sí, ahí se entendía, profe. ¿Sí? Pues veámoslo. Ahora, cuando lo ven en la superficie externa, queda claro que no hay manera. ¿Sí? En la profundidad tampoco. Porque en la profundidad lo que tenemos es la circunvolución del cíngulo, que esa obviamente no va a llegar a la superficie externa, esa se queda desde la cara medial, si no hay forma de que la veamos desde afuera. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que veníamos viendo, fíjense, esto mismo lo vamos a ver en las imágenes de resonancia magnética, pero en aquellos cortes parasagitales que se encuentren hacia los extremos, que sean bien extremos, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar. Fíjense acá, este es un corte parasagital o sagital hacia uno de los laterales. Acuérdense, nosotros hacemos múltiples cortes secuenciales uno atrás de otro, coronales, axiales, ¿sí? Sagitales. Cuando yo me voy hacia uno de los laterales en el encéfalo, bien puede ser tanto derecho como izquierdo, yo no puedo diferenciar si esto es derecho o izquierdo en los sagitales de encéfalo. Lo que me voy a encontrar es con la cisura de Silvio, ¿sí? Con la rama posterior, la rama ascendente anterior, y esa parecería ser la horizontal. Acá se ve mejor, la ascendente anterior y la horizontal. Y me va a determinar esa forma de M a nivel de la circunvolución frontal inferior. ¿Sí? La cisura de Silvio se ve muy bien, es bien profunda, está rodeada de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y cada una de estas ramas de la cisura también va a tener líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y esto no es más ni menos que la circunvolución frontal inferior, sin lugar a dudas. Si esta misma imagen yo me voy hacia más línea medial, yo la pierdo, ya no tengo circunvolución frontal inferior, porque ya no tengo superficie cortical, no tengo circunvolución, lo que voy a tener en todo caso es sustancia blanca. Pero esto lo pierdo, solamente lo voy a ver hacia los extremos de los cortes. Fíjense, esto es el cerebelo, pero lo que estamos viendo es un hemisferio bien lateral. ¿Sí? Esto es parte del peñasco. ¿Sí? Esto negrito que está acá es el aire que se encuentra en la neumatización del peñasco. ¿Sí? Es bien lateral. Esto, un poquito más allá encontramos el oído. ¿Sí? Es bien lateral. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá lo mismo, sí, que habíamos visto, y esto en realidad es para ver también dónde está ubicado en el mismo corte la cisura central, ¿sí? La cisura de Rolando. Fíjense, nosotros tenemos una imagen, habíamos dicho que la cisura central llegaba a la línea media, ¿sí? Fíjense, esta sería la parietal posterior, perdón, la postcentral, el surco postcentral, después lo vamos a ver bien si llega a la línea media. Tenemos la cisura central, llega a la línea media y está, digamos, limitada por dos circunvoluciones paralelas. Lo que me define eso va a ser estas dos imágenes, dos circunvoluciones paralelas, una precentral, una postcentral y la cisura central en el medio. ¿Sí? Algo que le agregamos ahora, y más en estos cortes extremos,
La circunvolución postcentral tiene esta forma como de coma, ¿sí? O de cabecita, ¿sí? Tiene esta forma muy característica que se repite, ¿sí? Bastante seguido en los individuos, ¿tá? Lo cual nos ayuda también a ubicarnos, ¿tá? Entonces, ahí vamos a tener el surco central, la circunvolución precentral y la circunvolución postcentral, ¿sí? Piensen que este surco que tenemos acá, que es el surco postcentral, lo estamos viendo en un corte bien lateral. Habría que ver si este corte, siguiendo hacia la línea media, llegará hacia la cisura interhemisférica. Eso es lo que tendríamos que ver para poder ver si es el mismo que veíamos con el surco marginal, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? Imagen de tomografía, imagen de resonancia. ¿En qué corte? Es una resonancia magnética, corte axial de cráneo, secuencia T1. Excelente. ¿Sí? ¿En qué parte tenemos? ¿Cortes altos, cortes medios o cortes bajos? ¿Dónde estamos estudiando el encéfalo en este corte? Estos son cortes altos porque cortes bajos ya empezaríamos a ver los núcleos centrales. Exactamente. Aparte, fíjense, veo una cisura interhemisférica. En la cisura interhemisférica, ¿qué encuentro? ¿Qué es esto que está acá? Esa es la hoz del cerebro. Es la hoz del cerebro, el desdoblamiento de la dura madre, ¿sí? Correspondiente a la hoz del cerebro, ¿sí? Saben que la hoz del cerebro no es continua en toda la extensión de la cisura interhemisférica, sino que se interrumpe a nivel del cuerpo calloso, ¿sí? Y el cuerpo calloso es una estructura de sustancia blanca que une un hemisferio con otro. Yo el cuerpo calloso acá no lo veo, así que estamos bien arriba. ¿Sí? Veo hoz y no veo cuerpo calloso, ¿sí? Fíjense hasta la forma que tiene. Lo que estamos viendo son las circunvoluciones más altas, ¿sí? Y obviamente buscamos el surco central. Acá, bueno, no está llegando a la línea media, pero llega a la línea media, está rodeado de dos circunvoluciones paralelas. Del frontal para adelante es el lóbulo frontal. Perdón, del central para adelante es el lóbulo frontal. Del central para atrás es el parietal, ¿sí? Y lo que encontramos acá es la circunvolución frontal superior. Es esta la que llega a la línea media, no la media. Mira dónde está el giro medio. ¿Sí? Es más externo. No hay forma que esté por encima de la circunvolución del cíngulo. ¿Sí? Digamos, no necesito leer libros, lo veo, estoy viendo ahí la imagen. ¿Sí? Después chequémoslo, pero para mí, digamos, lo que está errado es la ubicación a nivel del néter. ¿Tá? Y fíjense cómo la circunvolución frontal superior se une a la precentral, ¿sí? Y forma una especie de T entre la frontal superior y la precentral, ¿sí? El surco frontal superior se va a unir en forma inconstante, pero se va a unir con el surco precentral también, ¿sí? En esa imagen, fíjese, la continuación a nivel de, digamos, no se continúa estructuras nerviosas, sino que la estructura, la circunvolución misma se continúa en las áreas más altas con la precentral, ¿sí? Como para poder identificarla también, porque a veces no es tan fácil, ¿sí? Profe, quizás la imagen del néter no es un corte sagital central, sino paracentral. Sí, es bien sagital medio, mira. Sí. Sin lugar a dudas. Es sagital medio, tengo cuerpo calloso, tengo todas las estructuras de la línea media. Sí. Esto es sagital medio. Si no, por ejemplo, no vería el tercer ventrículo, no vería la sustancia gris intertalámica. Es bien corte medio. No vería el seno recto. Sí, es bien sagital medio. Esa no puede ser nunca la circunvolución frontal media, es la superior. ¿Sí? Pero esto, más que nada, porque hay que tener también una visión crítica. Porque quizá hubo un error en la traducción, no sé dónde hubo, pero eso no puede ser nunca la circunvolución frontal media, por la ubicación que tiene. ¿Se entiende? Habría que ver después, yo no sé qué edición será esta, pero bueno, habría que ver si después no se modificó. ¿Eh? Pero bueno, siempre hay que tener una visión crítica. Yo no digo que siempre los libros se equivocan y uno tiene la razón, al contrario, pero siempre hay que pensarlo, digamos, hay que cuestionarse. A partir del cuestionamiento, cuando uno surgen descubrimientos o surgen cosas nuevas, uno lo piensa mejor, ¿sí? Es importante eso. Yo cuestiono todo, pero bueno, tampoco es tan bueno eso, en algún momento tienes que tener certezas.
En otras páginas también tiene errores de tipeo con la traducción. No, por eso puede ser la traducción. Pero bueno, hay que pensarlo. ¿Sí? Todo lo que vemos tenemos que pensarlo. Porque así como nosotros nos equivocamos, el que lo hace también se equivoca. ¿Sí? Bueno, estábamos acá. Línea, digamos, corte sagital bien extremo, bien hacia los laterales. Muy parecido, pero vemos la M, ¿sí? De la circunvolución frontal media. Vamos a buscar dos circunvoluciones paralelas rodeadas de un surco y fíjense la característica del surco poscentral. ¿Sí? Tiene esta forma bien de comita. ¿Sí? Este corresponde a la circunvolución poscentral, circunvolución precentral y el surco central en el medio. ¿Eh? A partir de esto, yo creo que lo primero que tenemos que ubicar es el surco central. Central y silvio. A partir de ahí podemos sacar el resto de las circunvoluciones. ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros habitualmente para poder ubicarnos. ¿Sí? Primero tomar puntos de referencia y a partir de ahí decimos, bueno, para adelante es la precentral y a partir de ahí vamos armándonos el resto del mapa superficial del cerebro. ¿Sí? Con lo que usted dijo, eso de encontrar la coma, Sí. ya para adelante encontrar el central es sencillo. Está bueno, es una buena clave. Pero ténganlo en cuenta con el resto de los otros parámetros. Tiene que llegar, es un surco que llega a la línea media. No es tan pronunciado, pero llega. ¿Sí? Está un poquito por detrás del punto medio cerebral. ¿Sí? Cuando hacemos un corte de tomografía está bien posterior, el inicio del surco central. ¿Sí? Y tenemos dos circunvoluciones paralelas que no se cumplen siempre. Fíjense, acá no tenemos circunvoluciones paralelas de ninguna manera. Acá tengo una, acá tengo otra, y acá tampoco, acá se puede confundir, pero esta es bien cortita. ¿Sí? Entonces, dos circunvoluciones paralelas que limitan a un surco que llega a la línea media, seguramente es el central. Después vemos el poscentral, qué forma tiene, cómo están ubicados los frontales, ¿sí? Y a partir de ahí vamos armando el resto. ¿Está? Entonces tenemos el surco central, esto que dice que es importante, no tiene intersecciones, ¿sí? No se corta, ¿sí? Indenta el lóbulo, el borde medial, está separado por estas dos circunvoluciones, está limitado por dos circunvoluciones paralelas. El surco poscentral, que es este que tenemos acá, ¿sí? Va a estar, bueno, dice que tiene dos partes, tiene sus variantes también. Fíjese cómo se interrumpe, ¿sí? No es continuo. Acá también se interrumpe. Habría que ver si este es el mismo o este no tiene que ver con el paracentral, ¿sí? Con el marginal que habíamos dicho. Otra característica del postcentral es esto que yo le había dicho, del surco, que llega a un punto en donde tiene una intersección con uno perpendicular que tiene que ver con el intraparietal, ¿sí? Que nos ayuda a determinar el intraparietal. ¿Sí? Y el precentral, el surco precentral, lo tenemos limitando obviamente la circunvolución precentral. ¿Sí? Después de ahí aparecen los frontales, el frontal superior, medio e inferior. Chan. Y acá tenemos un paciente. ¿Sí? Este paciente obviamente ha tenido una lesión, ha sido operado, ¿sí? Tuvo una craneectomía, le sacaron un fragmento del cráneo y un fragmento del tejido nervioso. ¿Sí? ¿Qué parte del tejido nervioso, qué parte del hemisferio le sacaron a este paciente? Del hemisferio no sabría decirlo, pero sería el lóbulo central, el lóbulo frontal. Todo está limitado al lóbulo frontal, sin ninguna duda. Buscamos el primero como punto de referencia, la cisura central. Son cortes parasagitales bien laterales, ¿no? La compañera dice frontal superior. Frontal superior no lo tiene, sin lugar a dudas, ¿sí? Frontal medio tampoco parece. ¿Qué tenemos acá? Ese sería el frontal inferior. Algo del frontal inferior tiene. ¿Qué pasa con este que será? Que está acá. El ascendente o precentral. Este parece ser el precentral, este parece ser el postcentral, por lo tanto esta es la cisura central. Acá tenemos cisura de Silvio. O sea, está todo confinado al lóbulo frontal y del lóbulo frontal parece estar respetado la parte motora y la circunvolución frontal inferior. Un poco, porque tiene signos de atrofia, ¿sí? Tiene alguna lesión que afecta una parte de la circunvolución, pero prácticamente no tiene circunvolución frontal superior ni media, ¿sí?
Fíjense, si yo les pregunto, bueno, acá podemos ver lateralidad, cosa que en el sagital no veíamos, no sabíamos si era derecho o izquierdo. Este paciente, ¿qué parte no tiene? ¿Qué se le escapó? La porción del hemisferio derecho, Sí. ¿sí? Se le extrajo lo que Derecho, frontal, parietal, temporal, occipital. es el frontal, Ajá. ¿sí? Es el frontal. Se le extrajo lo que es el lóbulo inferior y medio. La circunvolución inferior y media, parecería, ¿no? O por lo menos no toda la media. Fíjense, circunvolución frontal superior, llega a la línea media. Esta es la circunvolución del cíngulo. Ahora podemos verlo un poco más claro, ¿sí? Los cortes coronales nos ayudan a ver esto. Por lo tanto, esta es la circunvolución frontal superior, esta es la circunvolución frontal media, ¿sí? Pero si yo les pregunto, ustedes me dicen así rapidito que es una frontal. ¿Por qué no puede ser un parietal esto? Porque estamos viendo la silla turca y porque Ajá. no, no sé qué sería lo que está abajo. ¿Qué será eso que está ahí? Miren, miren, ¿a qué se le parece? Está muy bien la silla turca. ¿Son los senos El polígono de Willis? El seno es este, todavía no es polígono de Willis, es antes del polígono. ¿Qué va a formar el polígono de Willis? La arteria basilar, la arteria anterior. La basilar sería posterior, estarían pegadita al tronco del encéfalo. Estas son las carótidas internas, la derecha y la izquierda. Acuérdense, las estructuras vasculares, al igual que en cualquier parte del cuerpo, en resonancia magnética, si circula la sangre dentro del vaso, nunca va a tener señal. O sea, siempre se va a ver hipointenso, siempre se va a ver negra. Un vaso se ve negro en resonancia magnética si circula sangre por adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estimulamos con las ondas de radiofrecuencia el glóbulo rojo que está en un determinado momento en el vaso, cuando vamos a tomar digamos, la emisión que produce, ya cambió de posición porque está en movimiento. Entonces, se llama, digamos, que se denomina vacío de flujo a aquellas estructuras que están, de estructuras vasculares que tienen sangre en circulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de señal, porque lo que se estimula ya cambió de posición a la hora de obtener la señal que emite. ¿Sí? Entonces, todos los vasos que tienen sangre en movimiento, salvo que le pongamos contraste endovenoso, que cuando le ponemos contraste se ven blancos, pero si no le ponemos contraste se van a ver hipointensos, siempre. Entonces, estructuras redonditas en donde puede haber una estructura vascular, piensen primero que es una estructura vascular. Después piensen qué puede ser en ese lugar. ¿Sí? Esto es bastante grande, ¿sí? Es un cañón. Estas son las dos carótidas internas. ¿Sí? Estamos en la silla turca, fíjense, acá arriba tenemos el quiasma óptico, es bien anterior esto. ¿Sí? Si fuera un parietal, aparte de que vería más núcleos de la base, estaríamos viendo seguramente tálamo, y estaríamos viendo otras estructuras acá abajo que no tienen que ver con estas estructuras anteriores. ¿Sí? Por eso está muy bien pensar que es un frontal, pero piensen en qué punto, qué toman de referencia para saberlo eso. El lóbulo temporal. Las carótidas internas. Sí, ¿qué dije yo? No, sí, ¿cuáles eran? Acá hay una, acuérdense que la carótida interna no, bueno, pero es, digamos, cuando entra dentro del seno carotidio, ¿sí? Hace el sifón carotidio, ¿sí? Hace una curva, se pliega sobre sí misma, eso es para bajar la presión con la que llega la sangre dentro del encéfalo, si no estaríamos latiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces la forma de bajar la presión que llega dentro del encéfalo es por medio de ese sifón, ¿sí? Que no es más ni menos que como una especie de S sobre sí misma, se va plegando, y lo que tenemos es el corte coronal, es una parte de la curva y otra parte de la curva, pero es la misma arteria que se plegó sobre sí misma. Después ya lo van a ver cuando vean la imagen que forma, ¿sí? Eso cuando vean la parte de irrigación lo van a entender un poco más, pero piensen que esta es la derecha y esta es la izquierda. A ver, espérenme un segundito.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué les parece que tenemos? Que son imágenes de tomografía, imágenes de resonancia, qué corte, qué secuencia. Y esa es una resonancia magnética corte Ajá, sagital de ajá, cráneo con secuencia T1. muy bien. Y estamos viendo una lesión. Yo veo una parte que existe una lesión a nivel córtico subcortical, ¿sí? Sustancia gris, sustancia blanca. ¿Una ¿Alguno resonancia ve? magnética? ¿Cómo? ¿Una resonancia magnética? Una resonancia magnética, sí. ¿Por qué te da dudas? ¿Por esto blanco? Claro, por la porción ósea y Ajá. puede ser parenquimatosa de tomografía Fíjense, computerizada. bueno, pero fíjense, esto me puede decir, bueno, esto es del cráneo. El cráneo no está pegado al aire, ¿sí? Fíjense que esto se continúa por acá, el cráneo no se continúa por el cuello, el cráneo no se continúa por la cara, ¿sí? Eso es grasa del tejido celular subcutáneo, no se confundan. A veces cuesta verlo, pero fíjense dónde está el hueso. El hueso está acá, esta es la cortical negra, esta es la cortical negra y esta es la medular de grasita que tiene el hueso. El hueso del cráneo es este. Lo que están viendo por acá afuera es el tejido celular subcutáneo, la grasita que se encuentra en el tejido celular subcutáneo. El hueso en sí es ese. Acá está la cortical, ¿lo ven? Es difícil al principio, pero bueno, es así. Continúenlo, no se manden de lleno, no se tiren en la pileta con lo primero que vean, ¿sí? Continúen dónde está la imagen. Acuérdense que la grasa en resonancia magnética se ve blanca en algunas secuencias, salvo que se suprima la grasa, pero siempre por lo general se va a ver blanca. ¿Sí? Otra cosa que por lo menos yo me fijo para saber si es resonancia o TAC, es la definición de los músculos, que en las resonancias se ven mucho Sí, mejor. sí, eso puede ayudar, pero a veces te digo que hay algunas imágenes de tomografía que son tan lindas que uno se queda hasta dudando, ¿eh? Hay algunas que tienen tan buena definición que genera un poco de dudas, porque en sí el aspecto muscular tiene el mismo color, digamos, en tomografía que en resonancia, en esta secuencia. Entonces, a veces te da duda, pero bueno, vayan sumando datos, no se queden con una sola cosa, ¿sí? Vean el parénquima, vean el hueso, siempre el hueso, vean el tejido celular subcutáneo, vean los músculos, ¿sí? Vayan sumando datos para poder definir qué es. ¿Sí? No se quedan con una sola si es que les presta confusión algo. Pero tenemos acá, fíjense, hay una lesión a nivel del tejido nervioso. ¿Qué es lo que no puede hacer este paciente? ¿En dónde va a tener algún problema? ¿Qué déficit va a tener? En el habla y al escribir. ¿Por qué? No, sensitivo. Ajá. Porque Bueno, digamos ahí viene la cuestión. ¿Es precentral o es postcentral? central. Tiene pinta de ser poscentral, ¿sí? Esta parece ser el surco central, esta es la precentral y esta es la poscentral, ¿sí? O sea, vamos a tener un déficit sensitivo contralateral en ese paciente, ¿sí? Veremos después, de acuerdo a la ubicación de la superficie cortical, en qué parte del cuerpo va a tener el déficit, ¿sí? De acuerdo a la posición del homúnculo, ya después lo vamos a ver, ¿tá? Pero eso es el giro poscentral, ¿sí? Y con respecto al lóbulo occipital, tenemos la parieta occipital mucho más profunda desde la cara interna, se intersecta, ¿sí? Forma un ángulo agudo con la calcarina, definen entre ambas la cuña, por debajo tenemos el giro lingual, ¿sí? Fíjense, bueno, estos son diferentes cortes y diferentes aspectos que tienen la circunvolución parieto-occipital, el surco parieto-occipital. Desde la cara interna tenemos la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Por encima y por delante de la parieto-occipital nos vamos a encontrar con la precunia, ¿sí? Y fíjense cómo la circunvolución del cíngulo se continúa con este surco marginal que nos determina el lóbulo paracentral, ¿sí? Ahí tenemos justo una continuación.
Y acá, bueno, en realidad tenemos, ese sería a nivel del coronal, el corte coronal, donde estaría la circunvolución del cíngulo a nivel del coronal. Fíjense, sería esta la circunvolución del cíngulo, tenemos el surco del cíngulo. Y esta es una imagen de tomografía. Fíjense la diferencia que hay, ¿sí? Es un corte axial de tomografía, ¿es alto, medio o bajo? Ese es un corte alto. Corte bien alto, viene en la convexidad. Fíjense, lo mismo que habíamos visto en la anterior. Tenemos la cisura interhemisférica, la hoz del cerebro. Acá lo que vemos es la densidad casi ósea, ¿sí? Calcificada de la hoz, ¿sí? Y en contacto, en realidad la idea es si podemos ubicar el surco central. Lo más importante a la hora de poder definirlo es ir a los cortes altos, ver qué surco llega hasta la línea media, ¿sí? Está limitado por 2 circunvoluciones paralelas, y fíjense cómo la circunvolución precentral se continúa en forma de T con la frontal superior, ¿sí? Todo eso me ayuda para definir que este es el surco central. Como estamos haciendo cortes más bien inclinados, ¿sí? Va a tener una ubicación bastante posterior en los cortes axiales, ¿sí? Una vez que yo ubico el central, todo lo demás sale solo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, pero... Sí, bro. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo. Voy hacia, esto ya estoy bajando de nivel. Tenemos el surco central, circunvolución frontal, digamos, precentral y postcentral. Se continúa con la frontal superior. Seguimos bajando, lo mismo, ¿sí? A partir de esa definición, nosotros podemos ir viendo dónde está, o sea, el frontal, en los cortes más altos, el lóbulo frontal tiene mayor superficie que el parietal, que es más chiquito. Entonces, a medida que vamos bajando, vamos a ir viendo cómo se va a ir modificando la ubicación de los diferentes lóbulos en base a las cisuras. Y acá, ¿qué me pueden decir? Acá me van a matar. Esa es la imagen izquierda, ¿no? Ajá. La resonancia magnética corte sagital de cráneo con secuencia T1, y la Sí. derecha es una resonancia magnética Sí. corte axial de cráneo con secuencia T2. Bien, es el mismo paciente, les agrego. Fíjense, grasita del tejido celular subcutáneo, hueso, ¿sí? Acá está mucho más claro. Pero fíjense cómo el tejido celular subcutáneo, la hiperintensidad de la grasa se continúa hacia la nuca, ¿sí? Tiene una lesión llamada X, no importa qué será, ¿sí? ¿Dónde la ubicamos esa lesión? Por supuesto, nos valemos de los dos cortes para poder ubicarlo. A veces es muy difícil con uno, ¿sí? Con un solo corte. Información que nos da un corte se complementa con la información que nos da otro corte. Por eso no hacemos múltiples cortes en múltiples secuencias, ¿sí? Tiene que ser sí o sí en el lóbulo frontal. Totalmente. ¿Frontal pero, cuál? Eso estaba viendo, no sé si es el medio o el superior. Me parece No, pero que es más. ¿derecho o izquierdo? ¿Lóbulo frontal derecho o izquierdo? Antes que nada. ¿Izquierdo? Me mata. Es el derecho. Acuérdense que siempre estamos cruzados con respecto al paciente, ¿sí? Eso no va a modificarse, y obviamente lo voy a poder definir en el axial, no lo voy a poder definir en el sagital. Entonces, lo veo acá, es el lóbulo frontal derecho, el afectado. El izquierdo sería este, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ubicarlo dentro de qué circunvolución. O sea, yo puedo decir que es frontal, ¿por qué? Porque está arriba de Silvio, veo la cisura de Silvio acá, ¿no? Por lo tanto, no es temporal, es o frontal o parietal. Yo me tiraría por la circunvolución frontal media. Ajá. Vamos a buscar a ver si podemos enganchar a la cisura central, ¿sí? Tiene mucha pinta, perdón, no sé si es esta o esta, habría que ver, ir corriéndonos más hacia línea media, pero en este corte nos ayuda mucho
porque es un corte bien alto, que tenemos una circunvolución que va a ser ¿cuál? La frontal superior. Esta es la frontal superior sin lugar a dudas. ¿Sí? En el corte sagital puedo definir que qué circunvolución es esta. Esa es la media. Es la circunvolución frontal inferior esta. Fíjense, está en contacto con la cisura de Silvio. No forma la M porque la tendríamos un poquito más afuera. Por lo tanto, y por la ubicación, esta es la circunvolución frontal media. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bro. Sí. No están convencidos. No están convencidos. Ah, sí, o sea, sí o sí se necesita un par. ¿Cómo? No escucho. Sí o sí necesita un corte axial y un corte Totalmente. sagital Totalmente. para ver cuál es. Y no solamente un corte, digamos. Acá no puedo darles el estudio completo porque estaríamos eternamente viéndolos. Pero acuérdense que nosotros tenemos a la hora de evaluar múltiples cortes y una secuencia de millones, digamos, un montón de cortes en el mismo eje. Y fíjense cómo la circunvolución frontal superior se continúa con la precentral. ¿Sí? Por lo tanto, esta no va a ser la circunvolución precentral, es esta la precentral. ¿Sí? Esta entre las dos imágenes puedo definir que es una circunvolución frontal media. ¿Sí? Pero les juro que se puede ver. Les juro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Anda viendo cosas, profe. ¿Cómo? Anda viendo cosas, profe. No es eso. Nah. Es así. Tengo un problema de alucinación, pero les juro que es así. Pero bueno, Entonces, es sencillo. Nos guiaríamos ya no por la comita. Bueno, sí, la comita está, me parece, que está justo al lado del... Sí. Entonces, si está la comita, está justo. Sí. Y aparte, digamos, siempre lo primero que tienen que fijarse es definir lóbulos a partir de los surcos, de los surcos más profundos. Vean dónde está la cisura de Silvio, vean dónde está la cisura de Rolando, vean dónde está la parito occipital, y a partir de ahí definen todo lo demás. ¿Sí? No se queden con un solo corte, si se puede ver la misma imagen en diferentes cortes y la secuencia de cortes una tras de otra también nos ayuda a definir. ¿Sí? Pero les puedo asegurar que se puede ver, ¿sí? Si uno tiene la sistemática de poder identificar esto y es como tener puntos de referencia. Y a partir de ahí se define la ubicación del resto de las lesiones, si existe una lesión, ¿no? Pero bueno, piénsenlo, véanlo, si queda alguna duda lo sacamos la semana que viene, ¿sí? Okay, bueno, profe, más gracias. Bueno, estudien mucho, porque así podemos avanzar mucho más. Y me voy a fijar lo del surco ese si se continúa o no. Yo creo que no se continúa, pero bueno, vamos a evaluarlo. Me fijo y se los cuento. Tengo una pregunta. Sí. ¿Lo de presencial sería también el mismo horario? 8:30. No, el presencial es el martes a las 11. No, porque tenemos un lío terrible entre las aulas y las cursadas que no saben lo que es. Estamos encajados justo en el medio de un montón de cursadas que tienen ustedes. ¿A las 11 dijo? Martes a las 11 de la mañana. No, porque ese horario también coincidía con la sesión A2. No, si termina a las 11. Sí. No, si estamos perfectamente alineados. Porque a veces tiene más, sí. Pero si salen al pasillo es en la misma sede. Salen de la comisión y se van a la otra aula. Bueno, vayan con algo para tomar, pero... ¿En qué aula es en el Zoom? La última vez nos dieron el Zoom, yo calculo que sí, pues no somos tantos. En el Zoom seguramente va a estar asignado. Yo en cuanto hay que solicitarla por la página de la Facu. En cuanto me confirmen la asignación de aula, yo lo pongo en Petco. ¿Sí? Así queda. Pero bueno, la semana que viene no. Nos quedaría a partir de la siguiente vamos a hacer la presencialidad. ¿Sí?
Así lo aprovechamos más, yo creo que va a estar más bueno. Ok, profe. Bueno, estudien mucho. Cualquier cosa, cualquier duda, lo vemos, ¿sí? Gracias, profe. Que tengan buena semana, chicos. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego.